Saludos chicos de Polidocencia. Una vez más con ustedes, Miss Elizabeth, psicóloga del colegio. Bien chicos, vamos a seguir con nuestro taller. La semana pasada estuvimos abordando las etapas del desarrollo humano, ¿verdad? Pero nos estábamos enfocando a dos etapas esenciales para ustedes. La primera, la pubertad, y la segunda, la adolescencia, que es justo el tema del cual vamos a dialogar el día de hoy. Vamos a conversar acerca de la definición, las características y por qué será importante conocer esta etapa. ¿Ok, chicos? Miren, tenemos aquí una fotografía, ¿no es cierto?, de un grupo de jóvenes, todos ellos adolescentes. A esa etapa o a esa edad o a esos cambios físicos que ustedes ven en la imagen van a llegar cada uno de ustedes, tanto varones como señoritas. ¿Ok, chicos? Y nos dicen ahí características generales. Justamente lo que hace un momento acabo de mencionar, vamos a ir empapándonos acerca de este tema. Y vuelvo a repetir, ¿y por qué será importante para ustedes? Bien, en la siguiente imagen tenemos la figura de una señorita, ¿verdad? Es un cambio bien radical, de una niña a una adolescente. Esta señorita nos está mostrando su identidad, su personalidad, ya ha formado su personalidad a gusto y criterio de ella. Dice ahí, tenemos un icono donde hay una niña, ¿no es cierto?, mirándose en el espejo, y hay algo peculiar en ella. Muestra ciertas situaciones en su rostro, que en este caso es el famoso acné, que en la mayoría de los jóvenes se da, ya sean varones o mujeres. Y dice ahí, no es una enfermedad. La adolescencia definitivamente no es una enfermedad, es parte de tu desarrollo, donde vas a observar muchos cambios, no solamente los físicos. Los físicos principalmente se dan en la etapa de la pubertad, que lo conversamos en el taller pasado. En el siguiente, las señales no verbales son complejas y contradictorias. Y pues, ¿qué pasa? Que en la adolescencia, generalmente los jóvenes, ¿qué hacen? Se acoplan mucho al entorno donde se encuentran. Y en este caso, son los amigos y las amigas. ¿Por qué? Porque los amigos y las amigas jamás te van a criticar, te van a aceptar así, tal y como eres, ¿no es cierto? Caso distinto ocurre con los papás y, ¿por qué no decirlo también con los maestros y los educadores? En la siguiente, vemos una señorita, ¿no?, que está ahí queriendo escapar de casa, está saliendo por la ventana. No es la edad de la liberación. Ojo, muchos de ustedes inclusive habrán tenido de repente o ya en algún momento le habrán dicho, mamá, ya estoy grande, déjame tranquilo, quiero mi independencia, quiero mi libertad. Pues, bueno chicos, sí, definitivamente, ya son adolescentes, pero eso no significa que puedas manejarte por ti solo. Eso pasaría siempre y cuando tú tendrías un oficio, una profesión, un trabajo, ¿no?, con el cual mantenerte. Pero hasta la fecha, hasta la edad que tienes, tú todavía dependes mucho de tu familia. Así que ustedes no pueden hablar de una independencia o de una libertad. Sí, de repente en situaciones de privacidad. ¿Es cierto? Como por ejemplo, ustedes, bueno, hasta cierta edad, los papás o las mamás principalmente, los bañan. A esta edad ya tienen que bañarse por sí solos. Ustedes mismos están viendo cambios en su anatomía. Y ya hay cierto pudor, cierta vergüenza, como para que la mamá me esté bañando a los 13 o 14 años, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes podrían hablar de un término de privacidad respecto a esa situación. En el siguiente icono, estamos aquí observando dos señoritas, ¿no es cierto? Están dialogando, están compartiendo. Las señales verbales son contradictorias, ¿no? Una vez más, bueno, pues el diálogo que los adolescentes tienen son variables, tienen que ver mucho, pero
con la aceptación. ¿Me veo bien? ¿Tú crees que este color de ropa me quedará? Este jean se me verá mejor más apretado y más corto, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente se basan en esas situaciones a esta edad. Por aquí tenemos a una señorita, ¿verdad? Dice, no es un niño o niña súper desarrollado, ¿no? Es parte del desarrollo de cada uno. Y ojo, miren, ¿por qué más o menos a qué se refiere esta situación? Hay jóvenes que empiezan su pubertad a temprana edad. Ya lo hemos mencionado, ¿no? 10, 11, 12 años están iniciando la pubertad. Sin embargo, hay jóvenes que lo empiezan a los 8, 9 años. Hay niñas de 8 años, por ejemplo, que ya empiezan con su regla, con su menstruación. Y obviamente, si desde esa edad están empezando con los cambios físicos, pues definitivamente cuando tengan 13, 14 años ya se les va a ver un cuerpo de una señorita, o si fuera el varón se les va a ver pues un cuerpo de un varón. Mientras que otros todavía recién están empezando a ver sus cambios físicos. ¿No es cierto? Por aquí tenemos a una pareja de padres de familia y están bastante enfadados. Dice, es el brazo armado de los conflictos familiares. Sí, pues, hace un momento lo mencioné, ¿no? A los adolescentes les incomoda mucho las críticas que le puedan hacer sus padres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una característica de ustedes es pues que justamente lo han mencionado, quieren su libertad, su independencia. Y el papá y la mamá te dicen, no, todavía no puede ser, porque todavía no estás para manejarte solo. Entonces tienes todavía que seguir las reglas y normas que te dan en tu entorno familiar. Lleva esculpido dentro de sí la historia familiar, ¿no? ¿Cuál ha sido el estilo educativo, ¿no? Que les han brindado los abuelos a tus papás, ¿verdad? Y de ahí pues vienen tus papás hacia ustedes, ¿no? Ese estilo educativo, esa crianza viene pues ya desde mi árbol genealógico, ¿no? Desde cómo ha sido la crianza mis tatarabuelos, mis bisabuelos, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí un grupo de amigos, felices todos ellos, ¿no? El grupo es fundamental. Claro, si hay conflictos con los papás, entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Se refugian con los amigos. También lo mencioné, los amigos jamás te van a hacer alguna crítica, siempre te van a aceptar tal y cual eres. Pero no necesariamente esto tiene que ser bueno, porque el buen amigo, la buena amiga, pues realmente te va a aconsejar para bien, ¿no? Te va a decir, mira, ¿sabes qué? La manera como le contestaste a tu papá creo que no estuvo bien. Creo que mejor te quedabas calladito, luego reflexionabas y después conversabas con tu papá y con tu mamá. Ese es un buen consejo de un amigo. Pero ¿cuál sería la parte contraria? Está bien, bien hecho, claro, ¿qué se creen ellos que van a ir en contra de nosotros? ¿No es cierto? No, si nosotros ya somos jóvenes, ya somos capaces de razonar y pensar por sí solos. Ese sería definitivamente un mal amigo. Pero sin embargo, tú te acoplas a todo lo que hay entre tu grupo de amigos. Y en ese grupo de amigos, pues definitivamente hay influencia positiva como influencia negativa. Y de ti va a depender cuán capaz seas de realmente tener una respuesta asertiva en ese momento. ¿Ok, chicos? Pasamos a la siguiente imagen. Dice ahí, ¿qué es la adolescencia? Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza en la pubertad. ¿No es cierto? Mientras que en la pubertad solamente se veían los cambios físicos, pues la adolescencia es completa, porque no solamente están los cambios físicos, sino también psicológico, sexual y social, que en la siguiente imagen vamos a explicar un poquito más detalladamente de cada uno de ellos. Nos dice también, una época de cambios marca el proceso de transformación del niño al adulto,
Claro, imagínense, ¿no? Con todos estos cambios, que no necesariamente solo son los físicos, sino también psicológico, sexual, social y, ¿por qué no decirlo también intelectual? ¿No? Cuando hablamos de intelectual, pues estamos hablando del área de inteligencia. Cuán capaz eres de razonar, de analizar y dar una respuesta positiva o asertiva. Sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos, pero que ya no son niños. O sea, están prácticamente en un intermedio, ¿no es cierto? Ya no son niños, pero tampoco son adultos, ¿no es cierto? Que sí tienen ya la capacidad de refutar, tienen la capacidad de opinar, tienen la capacidad de hablar, claro que sí. Y eso es bueno, chicos. Dialogar es bueno, que ustedes se comuniquen con papá, con mamá y que les expresen todas sus dudas e inquietudes, realmente eso es lo esperado, ¿no? De parte de ustedes hacia los papás. Pero claro, va a depender mucho también del tipo de comunicación que han tenido ustedes desde pequeños, ¿no es cierto? Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad, tanto psicológica como sexual, ¿cierto? Así como de la autonomía individual. Pues sí, cada uno de ustedes, chicos, son únicos en esta vida. Por tanto, una vez más, cada uno va a tener su propia manera de desarrollarse físicamente, socialmente, en la parte psicológica, su manera de sentir, su manera de pensar, su manera de actuar. Y por tanto, cada uno de ustedes merece respeto sobre esa situación. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Dice aquí, la adolescencia es un periodo en el desarrollo humano, ¿cierto? Es una etapa, es una de las etapas del desarrollo evolutivo humano. Se divide en qué tipo de cambios hay en esta etapa: biológico, psicológico, sexual y social. En los cambios biológicos son los cambios físicos que se presentan en la adolescencia, pero específicamente nosotros ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? ¿En qué etapa se dan los cambios físicos? Principalmente en la pubertad. ¿Y qué hemos dicho? Que la pubertad es la primera fase de la adolescencia. Ahora, entre estos cambios físicos, ustedes recordarán qué características. Por ejemplo, ¿no? El crecimiento en estatura, que se da tanto en el varón como en la mujer. ¿Qué otra cosa podemos decir? El cambio de voz en los varones, ¿no es cierto? El aumento de peso también en ambas partes. En el aspecto psicológico, es la adaptación y la aceptación de los nuevos cambios que han ocurrido en el adolescente. ¿Ok? Ahora, ¿y a qué? ¿Cómo se explicará estos cambios psicológicos? Se refiere más que nada a tu manera de sentir, a tu manera de actuar, a tu manera de pensar. Ya el adolescente, hace un momento lo acabo de decir, tiene esa capacidad de refutar, de reclamar y con fundamento. Si yo no estoy de acuerdo con algo, puedo refutarlo, siempre y cuando mi reclamo, llamémoslo así, sea bien justificado, donde el papá y la mamá va a tener que voltear a mirarte y escucharte. ¿Y por qué no? De repente, si esa conversación es valedera o ese reclamo es valedero, entonces el papá y la mamá pues tendrán que decir, bueno, hijo, sí, tienes razón. Y mira, me alegra mucho, ya veo que mi niño ya está actuando como un joven, ¿no? Siempre y cuando ese tipo de conversación y comunicación sean realmente asertivas y positivas para ti. Mas no te vayas a dejar llevar por los amigos. También lo mencioné. En el grupo de amigos va a haber de todo. Buenos amigos, malos amigos, influencia positiva en cada uno de ustedes, como también influencia negativa. Y de ti va a depender
que sepas decir la respuesta adecuada. Por ejemplo, hay una palabra que es tan simple y sencilla de mencionarla, pero qué difícil de ponerla en práctica. Y esa palabra es el no. El no es muy difícil decirlo en esta etapa de los adolescentes. ¿Por qué? Porque con tal tú de que seas aceptado en tu grupo de amigos, vas a decir sí a todo lo que ellos pidan o quieran hacer. Y generalmente ese sí no va a ser beneficioso para ti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque existen a temprana edad el consumo de drogas, el consumo de alcohol, inclusive hasta ya se van a otro grupo con dificultad, que en este caso el tema del pandillaje. ¿Por qué? Porque justamente son los amigos los que influenciaron tanto y que tú erróneamente caíste en esa situación.